Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Vamos entonces a continuar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña, esto que habíamos comentado. Bueno, este también lo habíamos visto. Era un poco el aspecto cronológico, ¿no? De lo que son las comunicaciones utilizando, digamos, los conceptos de electricidad, pues, ¿no? De ondas electromagnéticas, ¿no? Teniendo presente de que ya ha habido comunicaciones mucho más antes, pero sin el uso de ondas electromagnéticas, bueno, o directamente haciendo los procesos, digamos, de modulación, ¿no? De tener el concepto de las codificaciones, ¿no? Entonces, más o menos este sería la época un poco cronológica, ¿no? Luego, aquí ya, bueno. Entonces acá vamos a ver algunos componentes del sistema, ¿no? Nosotros aquí le había comentado, ¿no? Fuentes de mensajes discretos sin memoria, codificación de fuente, ¿no? Codificación de fuente básicamente es compactar la información, ¿no? Alfabeto código son letras que son únicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos, escribimos, ¿no? En base a un alfabeto, ¿no? En este caso sería el abecedario, ¿no? Entonces, esos abecedarios A, B, C, ¿no? Que no se repiten, son únicos. Eso sería nuestro alfabeto, correcto. Ahora, a nivel numérico, también igual utilizamos, digamos, nuestro alfabeto. A nivel numérico sería desde el 0 hasta el 9, ¿no? Porque el 10 es una combinación de dos, dos elementos, digamos, de este alfabeto, ¿no? Que sería el 1 con el 0, ¿no? El 11 es la repetición de un mismo elemento, ¿no? No, pero entonces los 10 del 0 al 9 son, digamos, la base, ¿no? Sí, que a eso le llamamos el alfabeto código, ¿no? Cuando hablamos de codificación de canales, básicamente es, digamos, los métodos que se utiliza para que cuando tú transmitas sea y lo que recibas sea lo mismo, pues, ¿no? Y si es que hay algún error, se puede detectar errores, ¿no? Y corregir los errores, ¿no? Porque no solamente es detectar, ¿no? Es, hay error, pero tengo que corregirlos también, ¿no? Claro, lógicamente que todo tiene un límite, ¿no? ¿No? Todo tiene un límite, ¿no? ¿No? Es como decir, yo voy a tener un canal, ¿no? Con ruido y lógicamente que si el ruido tiene mucha energía con respecto a la señal, no, esa información nunca va a llegar, pues, ¿no? Nunca va a llegar, ¿no? Porque tengo mucho ruido, ¿no? Correcto. Es como decir, yo tengo un río, ¿no? Y quiero pasar al otro lado, ¿no? El río es ancho, entonces yo utilizo una barcaza, ¿no? Y veo. No, pero ¿qué pasa si el río viene con tanto caudal y tiene muchos elementos físicos, no sé, piedras, entonces la cual hace imposible cruzar, entonces no, simplemente no se va a poder pasar, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es importante, todo depende del canal, ¿no? Por eso es importante que cuando uno va a hacer un sistema de comunicaciones, tienes que analizar el canal, ¿no? ¿No? Porque el canal es lo que va a hacer que tu información se pueda perder, ¿no? ¿No? Entonces tú analizas el canal y en base al análisis del canal, recién, ¿no? Recién, digamos, proyectas tu, tu estructura, digamos, física, ¿no? Digamos, el mecanismo que vas a emplear, ¿no? Las antenas de qué tamaño van a ser, ¿no? La potencia, ¿no? En base a eso haces tu proyección, ¿no? De todo depende del canal, ¿no? Todo depende del canal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un sistema en el cual tú previamente has evaluado, ¿no? Y dices, ya, bueno, voy a hacer mis métodos de corrección y detección de errores, sabiendo que el canal te lo va a permitir, ¿no? Te lo va a permitir, ¿no? Pero si tú llegas a un momento en el cual la energía del canal, la energía, disculpen, del ruido y la energía de las señales, si son iguales, existen todavía mecanismos ahí, medios estadísticos que todavía te permiten, ¿no? Pero cuando ya la energía del ruido es mucho mayor a la energía de la señal, ya eso ya no se puede, ¿no? Ya no, ya es difícil, ¿no? Antes siempre era que la energía de la señal tenía que ser mayor que la energía del ruido, ¿no? Y recién se podía, ¿no? Luego con este asunto de las matemáticas y todos los codificadores, ¿no? Inclusive se puede hacer cuando las dos energías son iguales, ¿no? O sea, yo tengo energía del ruido y la energía de la señal son prácticamente iguales, todavía se podría,
el detectar y corregir errores, ¿no? Utilizando, como les comento, métodos estadísticos. Bueno, entonces, codificador de canal es para detectar y corregir errores, ¿no? Y bueno, acá viene el canal, ¿no? Lo que le decía, ¿no? El ruido, la interferencia, la distorsión, ¿no? Siempre hay que analizar ello porque ese es el camino, pues, por donde va a ir, ¿no? O sea, si yo me voy a ir de un punto a otro punto, tengo que ver el camino por donde voy a ir, ¿no? O sea, si veo que no es viable ese camino, pues la información no va a llegar, ¿o no? No va a llegar, o sea, es decir, tú no vas a poder pasar al otro extremo, ¿no? No, muy bien, y en base a eso tú también eliges el transporte, ¿no? O sea, qué mecanismo de transporte voy a utilizar. Muy bien, entonces, según Shannon, que es el padre de la teoría de la información, no, digamos, en su postulado le comentaba que él planteó dos teoremas, ¿no? El primer teorema tiene que ver con la compresión de la información, ¿no? Él tiene que ver con la compresión de la información. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un archivo, ¿no? Por ejemplo, un JPG. Vamos a imaginar que el JPG pesa, no sé, 50K. Cuando tú le haces doble clic y lo abres, sí, abres ese archivo, entonces es probable que no, no esté, digamos, no, la información que me esté mostrando no va a pesar 50K, ¿no? Pesa más. ¿Por qué? Porque el JPG es un archivo que ha sido comprimido, ¿no? ¿No? El MP3, por ejemplo, ¿no? El MP3, vamos a imaginar que un MP3 pesa, no sé, 2 megas, ¿no? Una música, 2 megas, listo. Cuando tú empiezas a escuchar la música, si tú te pondrías a contar, digamos, los números, las muestras, lo que forman parte de esa información, si tú pones a contar y le haces la matemática, ¿no? O sea, digamos, dice cada muestra es de, no sé, de 8 bits o de 16 bits, por ejemplo, y multiplicas por el número de muestras que vas a escuchar, no sé, vamos a imaginar que estás mostrando a 44.100, que es un valor, digamos, estándar. No, es música o sea, en un segundo significa que vas a tener 44.100 muestras, ¿no? Cada muestra, digamos, que pese en memoria, no sé, 16 bits, por decir, ¿no? Tu música dura 2 minutos. O sea, si tú le haces la matemática, ¿no? Dice, por segundo son 44.100 son 2 minutos, o sea, son 120 segundos, sería 44.100 por 120, ¿no? Por los 16 bits, eso sería el peso de tu archivo, ¿no? Si tú te haces la matemática, te vas a dar cuenta que si tu archivo MP3 pesa 2 megas, cuando tú le haces la matemática ahí, te vas a dar cuenta que eso pesa más, ¿no? Va a pesar, no sé, vamos a imaginar 5 megas, ¿no? Dice, pero acá pesa 5 megas, lo que yo estoy escuchando, porque tiene que pasar las muestras y todo el asunto, ¿no? Los 2 minutos y llega las muestras, 44.100, pero cuando yo veo el archivo pesa 2 megas, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué pesa menos? ¿No debería pesar 5 megas? Lo que pasa es que el MP3 es un archivo que está compactado, ¿no? Está comprimido, ¿no? ¿Sí? Entonces el MP3, el MP4, ¿no? Para video, JPG, ¿no? Archivos, si yo tengo documentos, está el WinRAR, el WinZip, ¿no? Que son archivos zipeados, ¿no? Pesan menos, ¿no? ¿Sí? Esa etapa es la que hace la parte del primer teorema de Charo, ¿no? Que se trata de codificar la información, es la parte de la compresión, ¿no? Y dice sin ruido, ¿por qué? Porque cuando tú hablas del ruido, el ruido se supone que es agregado en el canal, ¿no? Pero esta parte, este codificador no se hace en o sea, en la presencia del canal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la codificación que se hace en la fuente, ¿no? O sea, en el transmisor. Antes de enviarse, primero se comprime, ¿no? O sea, por eso no tiene ruido, pues, ¿no? Es una información pura que tú simplemente lo comprimes, ¿no? No hay ruido y nada, ¿no? Entonces, esa parte le damos la compresión, ¿no? Entonces, codificador, acuérdate, la parte cuando hablamos de codificador de fuente es la compresión, así de simple, ¿no? Codificador de fuente, te escuchas codificador de fuente, dice al toque tienes que, dice, ese es codificación. Ese es un codificador que ha hecho que se comprima la información. Ahora, el segundo teorema, que es el codificador de canal. Canal, o escucha, canal, canal, entonces ahí hay ruido, claro, hay ruido, ¿no? Pero el codificador de canal, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso acá dice, mira, segundo teorema, o de codificación con ruido. ¿Por qué? Porque está en el canal. O sea, esa información va a viajar por el canal. Y al viajar por el canal, entonces se va a ver sometido a la presencia de ruido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, ese codificador de canal, no, que es el segundo teorema de Shannon, que se basa en el segundo teorema de Shannon, tiene que ver con qué?
como va a viajar por el canal, entonces yo tengo que garantizar que lo que yo transmita sea igual a lo que recibo, pues, ¿no? O necesitas garantizar que lo que tú recibas sea igual a lo que fue transmitido, ¿no? Que es lo que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es que si yo voy a enviar una información sea lo que reciba, ¿no? ¿No? Si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, yo tengo que en mi receptor tener la capacidad de decisión y decir si lo que me están enviando es una información real, ¿no? Es una información real. ¿Por qué? Porque yo voy a tener métodos para detectar si hay errores y tener la capacidad de corregirlos, ¿no? ¿Dónde se dan esos errores? En el canal, ¿no? O sea, el canal es el que le inserta le inserta o lo hace que se modifiquen algunos bits, por lo tanto cambia la, cambia la palabra, ¿no? No, recuerden que las palabras, nosotros vamos a leer, cuando yo digo una palabra en sí está conformada por varios bits, ¿no? ¿No? Solo que yo a un grupo de bits le asocio un código en particular, ¿no? ¿No? O sea, le asocio un carácter, a eso que le llamamos los símbolos, ¿no? Entonces yo a un grupo de bits le asigno un símbolo, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, 1, 1, 1, 1 va a ser para mí la A, pero le pongo 1, 0, 1, 1, entonces va a ser la B, ¿no? Y así, ¿no? Le asigno un conjunto de ceros y unos para un símbolo en particular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo envío el símbolo, entonces sí yo tengo que enviar los ceros y los unos, ¿no? ¿Y qué pasa si un cero y un uno se cambia? Entonces, el que era B, de repente llegó C, ¿no? O de repente se modificó tantos bits que de repente no forma parte de ninguno de los símbolos, ¿no? O sea, se creó un nuevo símbolo que no existía, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido modificación, ¿no? ¿Debido a quién? Al canal, ¿no? O sea, ha habido un cambio de los bits, ¿no? Entonces, al haber esos cambios, yo en el receptor tengo que tener la capacidad de decir, mira, esa trama está, tiene error, ¿no? Y hago un mecanismo para poder corregirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso se llama detección y corrección de errores, ¿no? Muy bien, entonces, una de las ideas precursoras era, cuando se empezaron a enviar información, ¿no? A la larga distancia era el código de Morse, ¿no? Entonces yo les decía que si acá nosotros consideramos que hay una especie de un criterio de compresión de la información, ¿no? Entonces, y yo les decía que sí hay, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que como yo tengo acá muchos elementos, que generalmente son los vocales, que los voy a enviar muchas veces, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, si voy a decir, no sé, voy a enviar y digo, le estoy enviando, no sé, $100, ¿no? Para que se le entregue a tal persona, ¿no? Entonces, todo ese mensaje tiene una serie de vocales, ¿no? O sea, hay letras y vocales abundan, ¿no? Y como solamente son 5 vocales, entonces significa que esos 5 se van a repetir varias, ¿no? Y de todos ellos, ¿no? Quien más se repite, ¿no? Es la E, ¿no? Bueno, en inglés es la E, ¿no? La E, la A, ¿no? Entonces, por eso es que esos señores, los símbolos que voy a emplear para esas vocales son pocos, ¿no? En este caso, mira, la E es un punto, ¿no? En cambio, por ejemplo, la Y utilizo 4 símbolos, ¿no? Cuatro, digo, elementos, ¿no? Sí, 4 elementos. Entonces, acá hay un principio de compresión, ¿no? Porque el que mucho se repite, entonces, ¿qué hago? Le pongo un código pequeño, ¿no? Entonces estoy comprimiendo, pues, ¿no? Estoy comprimiendo. Bueno, entonces cuando se planteó cuando se planteó el código Morse, ahí hay una idea, ¿no? Precursora de compresión, ¿no? Muy bien, entonces dice la teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la comunicación, es una propuesta teórica presentada por Sharp, ¿no? A finales de la década de 1940, más o menos ese fue, creo, me parece, fue en el 1947, algo así. Bueno, por ahí en internet lo podemos encontrar sus papers, ¿no? Muy bien, miren, aquí nosotros tenemos más o menos un sistema de comunicaciones, ¿no? No tenemos uy, ¿qué pasó? Oye, acá, algún toque, ¿qué pasó? Y-
A ver, un toque, se perdió la animación de esa lámina. A ver, ¿qué habrá pasado? Bueno, eh, ya. Entonces, aquí en la fuente, ¿no? Aquí en la fuente, recuerden que si yo eso no analizo, digamos, esto va a ser una especie de B sub I, ¿no? O sea, acá yo voy a tener en sí ceros y unos, ¿no? O sea, acá voy a tener ceros y unos, ¿no? Ahora, esta fuente, recuerden que tú puedes tener acá datos, por ejemplo, ¿no? Que al final los datos son números, ¿no? Los datos son números, ¿no? Por ejemplo, esos datos pueden ser, no sé, un mensaje, ¿no? Mensajes. Utilizo vocales, ¿no? Letras, ¿no? Te comento que esos símbolos se pueden convertir en ceros y unos, o sea, tengo ceros y unos. Tengo, por ejemplo, una imagen, ¿no? Pero la imagen, ¿qué es? Son números, ¿no? La imagen son números, porque la imagen en sí está formada por cuadrículas, ¿no? ¿No? Tengo cuadrículas donde cada cuadrícula se llama píxel, ¿no? ¿No? Cada cuadrícula es un píxel. Y este píxel es pintado, digamos, en rangos de valores, ¿no? Por ejemplo, si fuese una, una imagen en escala de color, o en blanco y negro, ¿no? Pensemos en blanco y negro. Entonces yo voy a tener que esos puntitos, o sea, esos píxeles o esas cuadrículas se van a pintar o de blanco o de negro. Y en función de ese blanco y negro voy a formar una imagen, ¿no? Ahora, lo otro también se llama escala de grises. ¿Qué significa? Que esos puntitos o esos píxeles van a tener un rango de valores. Por ejemplo, voy a tener, no sé, 256 niveles de valores para ese píxel, ¿no? Donde cero es negro y el 255 es blanco. Y voy a poner desde cero, ir desde cero, ir subiendo, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Y a medida que voy subiendo, es como que le estoy agregando blanco, le agrego blanco. Y cuando llego a 255 es como que le agregué todo el blanco, ¿no? Entonces el píxel quedó blanco, ¿no? Entonces voy a tener todo un conjunto de valores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las cámaras tienen una malla, ¿no? Donde está conformado por cada cuadrito tiene un sensor, ¿no? Entonces, cuando uno toma foto realmente llega, ¿no? Al obturador, ingresa la luz y él, de acuerdo a la luz que llega a cada uno de los sensores, se le da un valor, ¿no? Y de acuerdo a esos valores es que se forma la imagen, pues, ¿no? O sea, la imagen está formada por números, ¿no? Por una matriz de números, ¿no? Entonces, si la imagen son números, ¿no? Si la imagen son números, entonces la imagen también son números, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que también son ceros y unos, ¿no? Si hablamos de un video son varias imágenes, ¿no? Entonces un video también son números, ¿no? Y los números al final son ceros y unos, ¿no? Entonces, la fuente me va a enviar ceros y unos, ¿no? Esos bits, que son ceros y unos, van a pasar por el codificador de fuente, ¿no? ¿Te acuerdas que el codificador de fuente? Él lo que va a hacer es va a comprimir la información, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, acá tengo, no sé, vamos a imaginar, tengo un archivo, no sé, de 300 kilos o de 30 kilos, por ejemplo, kilobytes. Entonces, aquí, cuando sale, voy a tener, no sé, pues vamos a ponerle 20, ¿no? 20 kilobytes, ¿no? De eso se trata el codificador de fuente, ¿no? ¿No? Que él va a comprimir la información. Ahora, el codificador de canal, ¿qué es lo que va a hacer? El codificador de canal, ¿te acuerdas que te decía? Sirve para corrección y codificación y corrección de errores, ¿no? Entonces, el codificador de canal más o menos funciona así. Vamos a imaginar que, mira, yo tengo acá mi símbolo. Voy a tomar una tramita, ¿sí? Una tramita pequeña. Vamos a imaginar que yo voy a enviar la palabra hola, por decir. Estoy enviando hola. Entonces, el codificador de canal, ¿qué es lo que va a hacer? El codificador de canal dice, él lo que hace es, sirve para detectar y corregir errores, ¿no? Entonces, el codificador de canal, ¿qué es lo que va a hacer? A este H, no, por ejemplo, un codificador que se llama codificador de repetición, lo que le va a hacer al H es
lo vamos a repetir, no sé, 3 veces por sí. Y a lo 3 veces. Y a L 3 veces. Y a la 3 veces. ¿No? Y eso es lo que se envía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el camino puede ser que, que uno de ellos se, se transforme, ¿no? Por ejemplo, este H, no sé, pues se transformó o sea, se pierde. Y, no sé, la L también se pierde, ¿no? Entonces, con lo que llegue la información se puede reconstruir, ¿no? Como hay dos H, digo, ah, bueno, debe ser H, ¿no? Ojo, estoy en el receptor, ¿no? Como acá los tres son iguales, llega el O, ¿no? Aquí hay dos L, entonces debe ser L, ¿no? Acá hay tres A, entonces debe ser A, ¿no? Entonces logra reconstruir, ¿ve? Pero eso es el proceso en el receptor, ¿no? En el receptor, ¿no? Ahora, luego ya de que ha sido, ya están codificados, igual son ceros y unos, ¿no? Claro, acá no dice, acá dice de frente canal, ¿no? Pero acá lo que pasa es que aquí ya ocurre el proceso de modulación, ¿no? El módulo, modulación. Entonces, luego del proceso de modulación, no, acá tú vas a tener, digamos, tu modulación. Entonces, el proceso de modulación, y luego, digamos, ya viene y pones, no sé, tu antena o cable, no sé, fibra óptica, dependiendo qué es lo que vas a utilizar, ¿no? Entonces, la modulación, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a utilizar una onda, o puede ser dos ondas, ¿no? Para poder transmitir la información. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, este espacio libre, entonces me apoyo de quién? De las ondas electromagnéticas, ¿no? ¿No? Entonces ahí se coloca una antena, ¿no? Se utiliza ahí una onda electromagnética, ¿no? Que tiene campo eléctrico y magnético, ¿no? ¿Para qué? Para poder enviar esa onda seno o coseno que se utilice, ¿no? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, tú tienes, tú tienes una onda sinusoidal, ¿no? Entonces, la información, ¿no? Esta onda sinusoidal, tú sabes que su fórmula matemática, ¿no? La fórmula matemática de esta onda sinusoidal es así, ¿no? Es A, digamos, seno 2 pi por ft más la fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, como esta onda es representada por esta expresión, entonces yo tengo acá, miren, tengo la amplitud. El 2pi, bueno, son números, ¿no? Tengo la frecuencia. El tiempo, bueno, es el parámetro del tiempo, pues, ¿no? Ese siempre va aumentando, aumentando. Y tengo la fase. O sea, ¿qué significa? Que en esta onda yo tengo estos tres elementos, amplitud, frecuencia y fase, ¿no? Entonces, lo que tú quieres enviar, ¿no? Lo que tú pretendas enviar, lo puedes enviar apoyándote de esos tres parámetros. O te apoyas de uno en particular, ¿no? O también puedes hacer combinaciones, ¿no? Entonces, cuando tú envías la información, ¿no? Cuando envías la información en la amplitud, en la fase, en la frecuencia, a ese proceso le decimos modulación, ¿no? O sea, modulación es otra cosa que, digamos, el mecanismo en el cual, si utilizando una onda sinusoidal, empleo su amplitud, o empleo su frecuencia, o empleo su fase para poder enviar la información, ¿no? De eso es la modulación, ¿no? Cuando yo utilizo la amplitud, entonces a eso le llamamos amplitud modulada, ¿no? Si fuese analógica, por ejemplo. Si utilizo la frecuencia, entonces utilizo frecuencia modulada, ¿no? ¿No? Y si utilizo la fase, modulación en fase, ¿no? ¿No? Entonces,
¿Qué sucede? Vamos a imaginar que si yo quiero enviar, por ejemplo, vamos a imaginar que esta es mi onda, ¿no? Esta es mi data, ¿no? Mi data tiene esta forma, ¿no? Y esto es lo que pienso enviar, ¿no? Eso es lo que pienso enviar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me apoyo de esta onda sinusoidal, digo, ya, yo quiero enviar esto, ¿no? Entonces acá va a haber un proceso de simetría y tu señal, la que va a viajar es esta onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta onda, donde su amplitud es constante, ahora ya no va a ser constante, pues no ves que en la amplitud va a estar la información. Entonces, él sigue siendo sinusoidal, solo que su amplitud, su amplitud va a tener la forma del dato que estás queriendo enviar, ¿no? Correcto. Y bueno, en el resto hay mecanismos para poder recuperar esa, esa señal que viaja, pues, ¿no? Ya, bueno, ya estudiaremos cómo es que se recupera, ¿no? No, generalmente colocan, por ejemplo, como hay onda positiva y hay onda negativa, utilizan un diodo, ¿no? El diodo lo que hace es solamente deja pasar lo positivo, ¿no? Entonces ya tengo la positiva, lo negativo no voy a tenerlo porque el diodo bloquea lo negativo, ¿no? Solamente lo positivo. Y como él sube y baja, sube y baja, sube y baja, entonces le coloca un condensador, ¿no? El condensador que hace, se carga, 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 y cuando la onda baja, como condensador se demora en descargar, ya le llega la siguiente subida, ¿no? O sea, si la onda está, no baja, sube, ¿no? Cuando mientras que el condensador está queriendo bajar, ya le llega la siguiente subida, entonces el otro condensador nuevamente vuelve a cargarse, ¿no? Y otra vez baja, ¿no? Y el condensador empieza a descargarse despacio, y nuevamente la comba llega y sube, y otra vez el condensador empieza a cargarse, ¿no? Entonces, un modulador AM y un demodulador AM son simples, ¿no? O sea, el demodulador AM básicamente es un diodo, no, bueno, una antena primero, ¿no? La antena, bueno, pues un pedazo de cobre, ¿no? Ahí le das una forma X y él te lo va a captar. De acuerdo a la frecuencia también, o rango de frecuencias. El, y luego pones un diodo, condensador y ya está la señal, ¿no? Ya lo que se escucha, si es audio, por ejemplo, tú colocas ahí nomás tus audífonos y ya puedes escuchar, ¿no? Y así de simple la demodulación, ¿no? Entonces, la modulación, resumiendo, es básicamente el proceso para poder enviar información. ¿Y dónde voy a enviar la información? En la amplitud, en la frecuencia, en la fase de una onda sinusoidal. Muy bien. Ahora, luego viene el canal, ¿no? El canal, ya sabes, ¿no? Es el responsable que la señal se modifique, ¿no? Entonces, aquí nosotros, acá el ruido, ¿no? Va a haber un ruido ahí, y luego viene el proceso inverso. El proceso inverso vamos a tener el decodificador bueno, disculpen, en el receptor, ¿no? Igual como hicimos la modulación, tiene que haber el proceso inverso, ¿no? Que se llama demodular, ¿no? Ahora, esa onda electromagnética está viajando en el espacio, tienes que convertirlo a señal eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar otra antena, ¿no? En este caso, esta antena recibe y la onda electromagnética lo va a convertir a una onda eléctrica, ¿no? No, cuando ya es una onda eléctrica, entonces tú utilizas tus métodos para poder recuperar esa portadora, ¿no? Disculpen, esa información que está guardada en la portadora, ¿no? O sea, ese es el proceso inverso de demodulación. ¿No? Más o menos te comenté cómo era el proceso de modulación y demodulación de una M. Luego, cuando ya tienes los datos, haces la decodificación de canal. O sea, acá es donde se hace recién el método de detección y corrección de los errores que llegaron. El siguiente es el decodificador de fuente, ¿no? El decodificador de fuente, ¿no? Hace el proceso inverso del codificador de fuente, ¿no? ¿No? El que lo que hace lo contrario, ¿no? Si ese señor, el codificador de fuente, lo compactó, lo redujo, el decodificador de fuente, ¿qué va a hacer? Lo va a expandir.
O sea, es decir, vas a volver a recuperar la data original, ¿no? Y bueno, finalmente llega el receptor, ¿no? Ya, muy bien. A ver, un momentito, por favor. Déjame un momentito ahorita. El día continuamos, sí, un momento. Ok.
Muy bien, vamos entonces a continuar. Ok. Muy bien, entonces aquí, bueno, eso sería, digamos, la parte, digamos, de un sistema de comunicación, el, un sistema de comunicación básico, ¿no? Digamos, las etapas así, a grosso modo, que se ha comentado, ¿no? Ok, bueno, aquí tenemos un poco los sistemas de comunicación digitales, digamos, más que normalmente se ven, ¿no? En la actualidad, que básicamente tienen que ver, ¿no? Con la idea del AM, de la modulación en amplitud, la modulación en fase, la modulación en frecuencia, y el QAM, que es una especie de combinación de uso de, de dos portadoras, ¿no? O también la otra modulación es la IQ, ¿no? Que vamos a utilizar dos portadoras, ¿no? Entonces, más o menos tienen la idea, ¿no? De la modulación analógica AM, solo que estas de acá son desde un punto de vista digital, ¿no? Cuando solo vemos digital y pensamos en ceros y unos, entonces al final, miren, al final cuando uno va a la antena, la señal es analógica, ¿no? No solo que va asociado aquí a cómo es que se trata la información, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se emplea para el tratamiento de la información? Muy bien. Oh, estos. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos aquí a conversar sobre algunas consideraciones generales, ¿no? Sobre cuando hablamos de la modulación. El, luego, cuando hablamos de modulación analógica, ¿no? Y cuando hablemos de modulación digital, ¿no? Entonces, en la actualidad, bueno, todavía existen modulaciones analógicas que uno no va a ver, pero en sí ya todo está tendiendo a la era digital, pues, ¿no? ¿No? Inclusive ya también los televisores analógicos, bueno, la señal analógica va a dejar con respecto a la televisión también va a dejar de usarse, ¿no? Va a entrar todo digital, ¿no? Pero aquí hay, a veces uno ahí tiene una serie de confusión, ¿no? Con respecto a lo que es digital y lo que es analógico, ¿no? Porque al final, miren, las antenas, la información sigue siendo enviando en ondas electromagnéticas, ¿no? Lo que va a cambiar, lo que cambia es cómo es el entendimiento, ¿no? Del tratamiento de la información, ¿no? ¿No? Eso es lo que va a cambiar, ¿no? En lo que es la modulación digital, ¿no? Por ejemplo, en la modulación AM, por decir, ¿no? En AM yo voy a colocar la señal continua en la amplitud, ¿no? O sea, mi señal va a seguir siendo continua, no solo que va a estar en la amplitud, ¿no? En cambio, cuando hablamos de su equivalente en digital ASK, ¿no? Cuando hablamos del ASK, seguimos hablando de amplitud, solo que yo lo que voy a enviar ya no va a ser una señal continua, ¿no? Sino yo voy a enviar ceros y unos, ¿no? Donde, por ejemplo, el cero para mí va a ser, no sé, una onda sinusoidal igual, ¿no? Porque al final siempre va a ser, voy a tener una portadora, ¿no? De amplitud uno, por ejemplo, ¿no? Pero cuando voy a enviar un uno
significa, es una onda igual de amplitud, va a tener su amplitud, solo que la amplitud va a ser 3 por ejemplo. Entonces, cuando yo envíe una onda de amplitud 1, es para mí cero. Y cuando yo envíe otra onda de amplitud 3, para mí eso es un uno, ¿no? Entonces yo estoy jugando entre una onda de amplitud 1 y con una onda de amplitud 3, ¿no? Pero cuando yo envíe la de amplitud 1, estoy enviando un cero. La lógica, ¿no? La lógica de cero y uno ahí entra, ¿no? A tallar. Al final siguen siendo ondas analógicas, sigue siendo ondas, una portadora, ¿no? Con una amplitud. eh, y cuando envío la amplitud es uno, ¿no? O sea, envío ceros y unos, ¿no? Cambiando de amplitudes solamente, ¿no? Esa es más o menos la idea del digital, ¿no? En cambio, en analógica yo envío la señal continua, ¿no? O sea, la onda, ¿no? Continua, sin volverla numérica, ¿no? Es tal cual fue concebida, ¿no? Y para ello voy a utilizar una onda electromagnética, ¿no? En la onda electromagnética, el, no tiene esa capacidad, ¿no? Digamos, de poder viajar, ¿no? Tiene presencia, ¿no? Dice onda electromagnética porque eso tiene un campo eléctrico y tiene un campo magnético, ¿no? Y entre los dos, ¿no? Electromagnéticos forman esa onda electromagnética, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Caso así, no, por ejemplo, vamos a imaginar, yo tengo un cable, ¿no? No sé, que está pasando 220 voltios, 60 Hz, ¿no? Donde viaja la onda que nos vende la empresa, ¿no? Entonces, esta onda es una onda electromagnética, ¿no? Solo que es de baja frecuencia, ¿no? Claro, porque uno piensa en onda electromagnética y piensa en alta frecuencia, ¿no? No pienso en megahertz, kilohertz, gigahertz, ¿no? Pero esa es una onda electromagnética también. Es una onda electromagnética, ¿no? Electromagnética, ¿no? Solo que es de baja frecuencia, ¿no? ¿No? Y entonces, y él tiene un campo. Entonces yo podría capturarlo, ¿no? A través de una antena, ¿no? Es el mismo criterio de una antena, ¿no? Entonces de repente coloco una antena pequeña, un cable simplemente, ¿no? Un cable, ya está, ¿no? Entonces, y de acá, del centro, uy, siento que se desactivó mi lápiz. Pi, 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 pi. Uy, no sé qué hice. No era un toque. Ah, uy, no sé qué hice. Ya bueno, uy, no puedo escribir. A ver, un momentito, ¿ya? Bien, bien, bien. A ver, un toque, ya voy a resetear el programita del lápiz. Ah, no, creo que es la computadora. ¿O ¿qué pasó? A ver. Sí, sí, me están escuchando. Sí, con mi computadora, o sea, Sí, sí, se escucha. sí se escucha. Ya, entonces no sé si es o es la computadora o es el.
A ver, ¿qué es esto? Ah, a ver. Ah, ya, creo que es mi computadora. A ver. Ah, se le metió la computadora. A ver. Ah, ya, es la computadora. A ver, ¿dónde puedo cerrar las otras aplicaciones que tengo ya? Ah, uy, no. A ver, voy a reiniciar mi computadora ya. Toque, a ver. A ver. Bueno, perdí. Ay, no. Ya, a ver, a ver más. Sí. No, voy a reiniciar ya. A ver, un rato. Estas. Gente que se para. Uy, no, déjame cerrar. No, cierra, cierra. Voy a separar mi computadora así.